que se da con mayor frecuencia o casi siempre en los establecimientos penales de hombres, ¿no? Tenemos, continuamente escuchamos relatos, nosotros como periodistas y ustedes amigos como ciudadanos entiendo también, de lo que sucede en Castro Castro, Lurigancho, inclusive lo que está sucediendo en los llamados establecimientos de alta seguridad como Piedras Gordas o Yanamayo, ¿no? En lo que todo se vende y todo se compra, además de seguridad incluida. Claro, claro. Y es más, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no sé cuál es, hasta dónde ha llegado tu investigación, no la conozco, pero yo pude apreciar, por ejemplo, que las lesbianas manejan todo adentro. Ay, primo, esta mañana de martes les vamos a ofrecer a nuestros amigos un trabajo de investigación basado en información que nos han hecho llegar desde adentro del penal Virgen de Fátima, para ubicar. Este penal, este establecimiento del INPE se encuentra al final de la prolongación, casi al final de la prolongación Guaylas. Defensores del Morro, contiguo a lo que antes era el paradero inicial de Enatru Perú, casi Claro, contiguo a la zona de los pantanos de Villa, primo. correcto. O sea, la nueva sede, ¿no? Exacto, la nueva sede, no la tradicional, la que está entre la avenida Defensores del Morro y Guaylas, casi con el cruce con la avenida México. No, nos vamos hasta el fondo, primo, Correcto. pasando el óvalo La Curva en dirección hacia los pantanos de Villa. ¿Qué te parece si nos vamos a tu denuncia para que la gente sepa qué es lo que está pasando en esta cárcel, en esta prisión de chorrillos de mujeres y para que se sepa un poco la verdad? ¿Te parece bien? Bien, primo. Comenzamos con el relato, amigos. Como mencioné al principio, esta es una información que nos han hecho llegar desde adentro del penal. Un grupo de reclusas muy valientes ellas nos han hecho llegar información acerca de lo que ellas denuncian sobre maltratos contra este grupo de mujeres privadas de su libertad. A ver, este relato tiene varias partes, amigos. Vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por la queja acerca de la restitución de los 3 días de visita en penales de Lima. La, vámonos a la época del coronavirus, ¿no? Cuando nos guardaron a todos, cuando se suprimió todo, cuando la vida en común no era normal, cuando el desenvolvimiento de las entidades del Estado tampoco lo era, cuando las visitas a los establecimientos penales se restringieron y luego comenzaron a normalizarse, pero con muchas restricciones. La última prórroga de emergencia sanitaria, amigos, emitida mediante Decreto Supremo 013-2022, señalaba que esta vencería el 25 de febrero del 2023, con lo cual todas las instituciones públicas y privadas deberían restablecer sus actividades en ese contexto. Situación similar debería pasar en los establecimientos penitenciarios. Estos suspendieron las visitas de sábados y domingos y días miércoles. Sin embargo, y ahora pedimos a nuestro equipo de control que nos comience a exhibir, por favor, las primeras imágenes del primer PDF que hemos enviado para graficar lo que decimos. Volvemos al punto. Sin embargo, con la emisión de la resolución directoral número 052-2022-INPE, diagonal OTP, del 24 de junio del 2023, se reinicia progresivamente las visitas de familiares a personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios del INPE, en el marco de la emergencia sanitaria nacional, por restricciones en lo relativo a días, tiempo y distanciamiento, además de vínculo familiar como, como era normal, como exigían las circunstancias. Pero a la fecha, las visitas se dan en horarios normales, sin distanciamiento, sin necesidad de mascarillas, los sábados y domingos, con excepción de los días miércoles. Tengamos en cuenta, amigos, que las visitas, vamos a referirnos a los establecimientos penales de mujeres, eran miércoles, sábados y domingos. Bien, esta situación lleva a que los días miércoles se han suprimido las visitas a los penales de mujeres. Eh, pero en los penales para hombres sí se ha liberado los miércoles. A mitad de semana los familiares pueden visitar a los reclusos en los establecimientos penales para hombres. Esa medida no se ha adoptado para los establecimientos penales de mujeres.
en los centros de reclusión Virgen de Fátima. Todos estos penales, como sabemos, dependiendo de la Dirección Regional de Lima, me refiero a INPE, en los penales de provincia también se encuentran habilitados los días comunes de visita. Insisto, para mujeres menos miércoles. ¿Cuál es el motivo por el que a la fecha esta restitución se viene dando solo para hombres y en ciertos penales? ¿Y por qué las autoridades del INPE, me refiero al director regional y al presidente del INPE, ante reiterados pedidos de las reclusas de los penales en Chorrillos, no han respondido ante ese reclamo? ¿Por qué hay determinado silencio frente a ese pedido? Por información brindada desde adentro, desde los penales amigos, sabemos que en el penal Castro Castro la restitución del día miércoles de visita se logró gracias al pedido gestionado por un conjunto de internos ante la Dirección Regional de Lima. Acá nos preguntamos, para esa acción, permítanme hacer un paréntesis, para esa acción tuvieron que emplear a abogados, a marco legal, a especialistas de fuera del sistema penal. Me refiero a los penales donde están recluidos hombres. Nos preguntamos en este punto, amigos, ¿por qué se necesita contratar gestores legales para restituir algo que por derecho corresponde a los internos? ¿O estamos tal vez frente a la desidia de autoridades renuentes a cumplir con sus obligaciones en perjuicio de la población penitenciaria, incumpliendo lo previsto en el artículo 29 del Código de Ejecución Penal? Ese articulado es muy importante, permítanme citarlo, parafrasearlo. Artículo 29. Las visitas ordinarias se realizan 3 veces por semana. Insisto, 3 veces por semana. Los días de visita de varones y mujeres serán establecidos por el Consejo Técnico Penitenciario de cada establecimiento penitenciario. El horario de visita será de 8 horas cada día. Y sobre los establecimientos en los regímenes cerrados especiales. ¿Qué está sucediendo en este punto, con este punto de las visitas los días miércoles? Insisto, las reclusas del penal Virgen de Fátima han elevado este detalle, esta queja, este reclamo por un derecho. Es un derecho establecido y normado por ley. Y hasta el momento no hay una respuesta clara, coherente, efectiva por parte de las altas autoridades del INPE. Sigamos. Mediante resolución directoral número 016 del 2020, el INPE del 23 de diciembre del 2020, seamos claros, el INPE vulnera el derecho a la visita, y esto mediante una norma emitida por esa institución del Estado. El Instituto Nacional Penitenciario expidió la resolución directoral número 016-2020 del 23 de diciembre del 2020, dada a conocer desde la División de Seguridad Penitenciaria, con la que se obliga a las internas de todos los establecimientos penitenciarios a firmar un formato de declaración jurada, donde se debe detallar sus visitantes, los que no podrán exceder de un máximo de 10. O sea, una interna puede declarar máximo 10 visitantes, 10 personas que los días de visitas comunes regulares puedan acceder a estos establecimientos penales a visitarlas. No pueden excederse de 10 visitantes. Además de ser obligadas a firmar una declaración jurada. No pueden excederse de 10 visitantes, como mencioné. Se debe consignar al cónyuge conviviente, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad y amistades. Recibir visitas para todo interno del país, este es un detalle muy importante, es un derecho fundamental, plasmado en el artículo 19 del Código de Ejecución Penal, que dice, y lo voy a citar para cuadrar bien ese concepto, amigos, para que podamos entender. El artículo 19 dice, el interno tiene derecho a recibir visita personal y a comunicarse con sus familiares y amigos en forma oral y escrita, en los ambientes acondicionados en los establecimientos penitenciarios, de acuerdo con el horario y medidas de seguridad establecidos por el Consejo Técnico Penitenciario.
salvo orden judicial de incomunicación, salvo orden judicial de incomunicación. Y acá me atrevería a mencionar que se estaría tratando de incomunicar a todas estas mujeres que están recluidas. Como puede apreciarse, lo que se viene haciendo en los penales es desconocer el rango jurídico que tiene el Código de Ejecución Penal, poniendo por encima de estos una resolución directoral. Un alumno del primer año de Derecho, amigos, sabe que una resolución directoral no puede estar por encima de una norma con rango jurídico. ¿Qué está sucediendo al interior del INPE? ¿Qué está sucediendo con este tema de las visitas los días miércoles? Llegamos a una conclusión, vamos a tratar de llegar a una conclusión, amigos. A ver, limitar el número de personas que podrán registrar en una declaración jurídica. Al intentar ello, nos están coaccionando a hacer a estas personas, a estas mujeres, acceder al derecho de visita tan solo por un número limitado de familiares y amigos. Como detalle a tener en cuenta, es que una interna, en el caso de estos penales en Chorrillos, para lograr tener una visita de amigas, debe estar en el régimen cerrado especial por el lapso de 4 años, y recién al 5.º año puede lograr ver a un amigo cuando se encuentra en etapa C de ese régimen. Al restringir a un número determinado de visitantes, se debe priorizar y solo incluir a tus familiares más cercanos y a tu núcleo familiar. No, esta resolución, la verdad, primo, amigos, nos parece totalmente jalada de los cabellos y atentatoria contra derechos directos de las reclusas, y también atentatoria contra la estructura legal, porque es una norma directoral y no puede colisionar contra el Código Penal, salvo que un abogado, que un especialista legal nos explique lo contrario, ¿no? Ahora, si nos remitimos al Código de Ejecución Penal, artículo 20, este refiere la cantidad máxima de visitantes que el interno puede tener en un día de visita, evidentemente supeditando esto a la capacidad del establecimiento penal. Ese artículo dice, ojo al piojo, el Consejo Técnico Penitenciario de cada establecimiento penal determinará el número máximo de visitantes a que tiene derecho cada interno en este caso, de acuerdo con la capacidad y seguridad del penal. Como puede apreciarse, la División de Seguridad del INPE ha cometido a todas luces un exceso en sus funciones, lo que vulnera el derecho de las internas de mantener comunicación personal con sus familiares y amigos, con el aval del presidente del INPE. Porque no creo, amigos, que esta resolución directoral emitida por esa unidad de esa entidad del Estado haya sido emitida a la libre, porque quisieron, sin comunicar a sus superiores, sin que el espíritu de la norma, sin que el marco legal en el que se reviste esta norma haya llegado al mismo escritorio del presidente del INPE. Lo que contradice lo establecido en el artículo 41 del Código de Ejecución Penal. Vemos, amigos, vamos a seguir detallando cómo se está contradiciendo las normas, cómo se está vulnerando las normas. El artículo 41 nos dice, la administración penitenciaria estimula e intensifica las comunicaciones y visitas en cuanto sean beneficiosas para el interno y evita aquellos contactos con el exterior que resulten perjudiciales. ¿Qué pasó, amigos del INPE? ¿Qué pasó con este tema, con este subtema de las visitas los días miércoles? ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio técnico? ¿Bajo qué justificación? ¿Cuál es, aparte del marco legal, que supongo que ustedes deben tenerlo, deben haber interpretado las normas de acuerdo a conceptos muy propios de ustedes, pero hay un estudio sociológico, hay un estudio psicológico frente a ello, porque estamos hablando de la integridad psicológica, ¿no? De internas. Son ciudadanas privadas de su libertad, por diferentes motivos, hay que señalar ello, pero hay derechos, y los derechos hay que respetarlos. En la defensa
La defensa y el derecho a los respetos es lo que nos caracteriza, es lo que nos separa de ser una sociedad organizada, una sociedad humana, de ser una tribu de salvajes. Bien, sigamos con el relato. En el, nos estamos refiriendo al penal Virgen de Fátima, ubicado en Chorrillos, amigos. Este establecimiento penitenciario de mujeres alberga internas del régimen especial ordinario de etapa de mínima seguridad. En promedio se trata de 322 internas más o menos, en su mayoría sentenciadas, clasificadas en 5 pabellones con un promedio de 60 internas por pabellón. Si bien no hay problema de hacinamiento, como en otros establecimientos penitenciarios, cuenta con otros problemas generados por, según la denuncia que nos han hecho llegar, por la mala gestión de la actual directora, la señora Violeta Oré, tales como, vamos a empezar a detallar esas fallas. Primero, el registro de abogados para su ingreso. A la fecha se ha comunicado por medio de las delegadas de los pabellones y mediante notificación pegadas en paredes que todo abogado que desee entrevistarse con una interna deberá hacerlo previo a una solicitud firmada por la interna donde consigne nombre completo, documento de identidad, número de colegiatura del colegio de abogados, del letrado que la representa, donde se encuentra registrado el profesional y fecha de nacimiento del abogado. Increíble. Permítanme extrapolar, sacar de contexto. Hubieran pedido pues también la altura, el peso, qué tipo de música le gusta escuchar y además hincha de qué equipo es, ¿no? Me parece totalmente jalado de los pelos, primo, que para efectos de la defensa legal de estas internas en el penal Virgen de Fátima se esté pidiendo la fecha de nacimiento del abogado que, que las patrocina. Este requerimiento contraviene lo previsto en el artículo 46 del Código de Ejecución Penal que señala, vamos a leerlo, el interno tiene derecho a entrevistarse y comunicarse en privado con su abogado defensor en un ambiente adecuado. Este derecho no puede ser suspendido ni intervenido bajo responsabilidad del director del establecimiento penal. ¿Habrá tomado conocimiento el presidente del INPE de la existencia de este artículo, el artículo 46 del Código de Ejecución Penal? ¿Lo habrán valorado, lo habrán tomado en cuenta, habrán hojeado el librito del Código de Ejecución al momento de emitir esa norma por la cual se pide las características de los letrados que ingresan a defender a estas reclusas, inclusive, insisto, pidiendo la edad de nacimiento? Y vuelvo a insistir, hubieran pedido pues cuánto pesa, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿Qué color de ojos tiene? ¿Cuánto calza? ¿Qué colores de terno les gusta usar? Y todo ello para tener mayor seguridad, porque supongo, creo, que se basa esa norma en un concepto de seguridad. Entonces asegurémonos, pues, ¿no? Pidan también esos detalles. Es evidente que al exigir que se registre previamente el letrado que ingresará, obliga y dilata por un espacio de tiempo la entrevista, que que algunos casos podrían generar indefensión en las internas. Y como ya se señaló, la norma señala expresamente que este derecho no puede ser suspendido ni intervenido, ya que estamos constatando, amigos, que se estaría interviniendo ese derecho. Este es un caso gravísimo, haciendo, y acá el único responsable, pues es el director del establecimiento penitenciario. Los responsables son las cabezas del Instituto Nacional Penitenciario, primo. Hay otro detalle que también nos llamó fuertemente la atención cuando tuvimos acceso a esta denuncia que por escrito, a manuscrito, nos han hecho llegar internas de este penal en Chorrillos, es lo referente a actos al actos que no se usan porque desaparecen sus accesorios. Estas fueron prestadas por la Cruz Roja Internacional eh, bajo el concepto por el tema referido a las videollamadas, esto durante la época de la pandemia. A ver, si no podía haber visitas, las reclusas podían comunicarse mediante videollamadas con sus familiares, amigos, y sobre todo,
las de provincias, ¿no? Aquellas que no tienen familiares en provincia y sobre todo extranjeras, que no tienen a nadie aquí en el país. Bajo el lineamiento de fortalecimiento del vínculo familiar de internas a través de videollamadas, se dio, eh, se dio esta figura, esto durante la suspensión temporal de visitas presenciales a las internas, ¿no? Esto durante la época del COVID-19. ¿Qué resulta, primo? Es un grupo de lactos donadas por la Cruz Roja Internacional y una donada por la Embajada de Colombia. ¿Y qué resulta? Que estas lactos no han podido funcionar, muchas de ellas no están funcionando, porque se ha dado la explicación que no hay los accesorios para que estos aparatos funcionen. Entiéndase cargadores, entiéndase adaptadores, no hay esas, esa facilidad para que estos aparatos funcionen. Mediante la resolución directoral número 015-2021, seguimos citando normas para que se pueda entender que este reclamo está basado en normas legales, está amparado en normas legales, amigo. Mediante la resolución directoral número 015-2021, INPE diagonal OTP del 20 de abril del 2024, se dio los lineamientos para su implementación. En el caso de este establecimiento penitenciario, se recibió en calidad de préstamo por la Cruz Roja Peruana 8 lactos para ser usadas por las internas para este servicio, siendo que la resolución directoral con referencias no ha sido derogada, porque no ha sido derogada, resolución mata resolución, documento mata documento, esto de la comunicación virtual, no hay una resolución que derogue ello, bien, este servicio sigue vigente en todos los penales del país por el lapso de 15 minutos, siendo el área de tratamiento la encargada legal de evaluar qué internas serán las beneficiadas con este servicio. Este servicio, primo, este beneficio estuvo suspendido por el lapso de un año, reactivándose hace 2 meses, pero ahora solo con 2 lactos. ¿Qué pasó con las demás? Sabe la Cruz Roja Peruana, sabe la Embajada de Colombia que no se está utilizando, no se está usando estas computadoras portátiles que donaron para los fines que fueron otorgadas a ese establecimiento penal. Creo que es necesario preguntar a la Cruz Roja Peruana las condiciones en las que se entregó estas laptops y si ellas han pedido verificar el uso que les están dando. Si revisamos la resolución directoral 15-2021 INPE en su página 8, ítem 7.4, letra F, señala que la dirección de los establecimientos penitenciarios será la responsable de la custodia de los equipos de cómputo asignados a la sala de videollamadas. Lanzamos la pregunta a la Cruz Roja y a la Embajada de Colombia. A ver, que se interesen qué fue de estas lactos que estas instituciones, me refiero a la Cruz Roja y a la Embajada de Colombia, donaron a este establecimiento penitenciario para que las reclusas puedan comunicarse virtualmente con sus familiares y amigos. Ojo, este derecho no ha sido conculcado, sigue vigente, no hay una resolución en contra. La directora, vamos a otro punto, la directora del EP Virgen de Fátima ha decidido, y este es un tema muy fuerte, amigos, designar a una interna como subdirectora del penal, ya que en las prácticas, y según el testimonio que nos han hecho llegar, insisto, esta historia nos han hecho llegar desde el propio penal, en las prácticas, según el testimonio, se encierra en su despacho a preparar la lista de los cambios de turnos de las técnicas de servicio. Una reclusa organizando el horario de servicio de personal de INPE, ojo a ese detalle, para derivarlas a otros grupos con una interna. A tanto llega el atrevimiento, insisto, según el testimonio que nos han hecho llegar, que la interna sale del despacho de la directora acompañada de la propia directora y le entrega los cambios a la jefa de seguridad para que ésta ejecute los oficios. Ante la sorpresa y desacuerdo referido por la jefa de seguridad, la directora solamente validó su decisión. Inmediatamente después la interna pregunta a las técnicas qué serán cambiadas de grupo. Hay una presión, se estaría dando, según la historia que estamos contando, según los manuscritos que nos han hecho llegar desde dentro del penal,
se estaría presionando a las técnicas del INPE por parte de una reclusa que fue nombrada en ese cargo por la propia directora del establecimiento penal Virgen de Fátima. Vamos con el penúltimo punto, amigos. Este es un caso muy fuerte. Este es un caso que las autoridades del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, deberían intervenir, la Cruz Roja inclusive, y también, y por qué no, algunas ONG dedicadas a la defensa del derecho de las mujeres. La interna Diana Alexandra Gamarra Orozco, que se ubicaba en el pabellón número 2 del EP Virgen de Fátima, logró quedar embarazada el sábado 22 de noviembre del 2023, luego de un día de visita masculina. El hecho, que constituye un acto muy grave, fue manejado con total reserva para evitar que la responsabilidad del acontecido recaiga pues sobre las máximas autoridades. Insisto, permítanme colocar el parche, no lo digo yo, lo dice el relato de las mismas internas que están elevando su voz de protesta. Solo basta revisar su carpeta penitenciaria para verificar que la referida interna nunca tuvo el beneficio de la visita íntima. En el mes de mayo de ese año fue trasladada al penal de mujeres Santa Mónica Comunes, pabellón 2A, para que este penal de mujeres es el único que tiene cuna. Estos hechos sucedieron en la gestión de la señora Violeta Oré, la directora del establecimiento penal Virgen de Fátima. Para cerrar este relato, y permítanme por haberme extendido largo tiempo, pero creo que la historia amerita este largo monólogo, amigos, porque se está descubriendo inconductas funcionales al interior del INPE en lo referente, me refiero, disculpen, al penal Virgen de Fátima en Chorrillos. El penal al que estamos haciendo mención estuvo casi un año sin médico, y en ese lapso, en ese periodo de tiempo, lamentablemente falleció una interna. El penal al que hacemos mención estuvo desde diciembre del 2023 hasta agosto del 2024 sin médico. El tópico penal solo contaba con la presencia de una obstetra, que además es la jefa de tópico y que trabajaba de 8 a 1 p.m. La atención de las internas estuvo a cargo de técnicas en enfermería. Al preguntar las reclusas, las internas del por qué esa situación, la respuesta que se les dio es que ningún médico quería venir a trabajar, a laborar al penal, porque significaría tener que estar trabajando de lunes a sábado, o sea, de 8 a 1 p.m. Y normalmente los médicos trabajan 24 por 24. Hace más o menos un mes se contó con un médico, pero no se ha informado hasta cuándo se contará con ese servicio. Si ese galeno se quedará en el puesto o seguirá su camino, ¿no? Repitiéndose así la figura de la falta de atención médica a la población penal. El 5 de junio del 2024 se suscitó un incidente con una interna quien falleció por falta de atención médica oportuna y porque las autoridades del penal, vale decir, según el testimonio que nos han hecho llegar, la directora, jefe de seguridad y alcaide, no evacuaron a tiempo a la interna al hospital para su atención. ¿Qué sucedió, amigos? El relato es el siguiente. Ese día, según el manuscrito que tenemos en mano, había un retiro espiritual organizado por Emaús, una congregación católica que viene a las cárceles a dar asesoría espiritual. Las internas estaban reunidas cantando en ese momento con la presencia de la directora, insisto, la señora Violeta Oré, la jefa de seguridad, la señora Roxana Ana María Gutarra Miquén, y el alcaide de turno, señor Rogelio Solsol. Siendo las 3:45 p.m., la interna Lisette Díaz Sánchez, al momento de 39 años, quien acababa de dar su testimonio y mientras se dirigía a tomar asiento se desplomó. Sus compañeras la levantaron, la sentaron y en ese momento se percataron que se había orinado y esta interna seguía inconsciente, ¿no? Sus compañeros le dieron un medicamento. Luego de 20 minutos de tratar de reanimarla, la llevaron al tópico. Pero en el tópico solo se contaba con una técnica de enfermería, quien tampoco podía hacer mucho al respecto. Recién entre las 5:10 y 5:15 de la tarde, la directora da la orden para que se traslade al Hospital María Auxiliadora en la ambulancia de penal.
pero lamentablemente esta interna llegó cadáver al hospital, falleció. Las personas que estuvieron presentes, según, según este documento que tenemos, mano, estamos dando cuenta a ustedes, cuentan que las señoras de Emaús pidieron a la directora autorizar su salida, ofrecieron usar sus vehículos para trasladarla, ya que al parecer la ambulancia no estaba en ese momento en el penal. ¿Qué les parece? Sin embargo, ella hacía caso omiso. En situaciones como esta, cuando están en riesgo la vida de una persona, se pondera la vida sobre la seguridad. Situación que en este caso no se dio. Conversando con técnicas que han ocupado cargos de alcaide, comentan que incluso se puede tomar un taxi acompañado de personal de seguridad, desplazar a las personas para su atención. La autopsia obtenida por la madre de la interna señala como causa de la muerte aneurisma, ya que le reventaron unas venas en el cerebro. Primo, es fuerte la historia que acabamos de relatar para ti y para nuestros amigos de Radio del Sur acerca de qué es lo que está sucediendo en el penal Virgen de Fátima en Chorrillos. Realmente es un escándalo, José. Es un escándalo, primo. Porque si nos damos cuenta de un asunto, es la primera vez en mi vida, yo he visitado penales para animar, es la primera vez en mi vida que me entero que una directora elige como su directora a una interna. Eso es casi imposible, no era de esperarse. Lo otro es, esta responsabilidad de la muerte recae directamente en la directora que se negó a auxiliar a la persona. Entonces, por lo tanto, tiene que haber pues una denuncia. Este trabajo que has traído tú me ha traído un poco a la memoria lo que pude ver las veces que fui a la cárcel de mujeres a animar ciertos eventos que me invitaban. Pero como te repito, acá hay un tema de dominio de parte en las cárceles de mujeres de las lesbianas, que son las que mandan y ordenan todo dentro de una cárcel de mujeres. La problemática de los establecimientos penales, primo, en todo el Perú, permíteme abrir el abanico, es muy compleja, es muy difícil. Pero en este establecimiento penal, me refiero al Virgen de Fátima, el de mujeres, como hemos relatado a ustedes, insisto, en base a una denuncia en manuscrito que las internas nos han hecho llegar. Han confiado en nosotros, han confiado en este periodista, han confiado en Radio del Sur para dar a conocer esta historia. En un establecimiento penal como él, en el que por el número de personas en él, por la característica que son primarias, por el hecho de ser mujeres, pues entre comillas, en teoría, se suponía que era más fácil el manejo, que era más fácil la convivencia, que no habría tantas situaciones extremas, ¿no? Pero lo que estamos comprobando, insisto, por este testimonio, por este relato que hemos dado a ustedes a conocer en base a documentación y amparado en normas legales, es primero cómo se les está recortando su derecho a la visita, establecido por norma. Hemos dado cuenta de varios artículos legales que amparan ese derecho a la visita los días miércoles. Por supuesto. Ahora, lo que hay que ver es que aquí la gran responsable es la directora del penal. Por supuesto. Y luego cómo hay toda esta serie de requisitos para el ingreso de los letrados, de los abogados que defienden a las internas, ¿no? Y yo insisto en un detalle, primo. Ya, pues pídanles de una vez pues cuánto miden. Así es. Cuánto miden, de qué equipo son, qué es tipo el de control, es en realidad, por eso me refería a eso, es el control total. O sea, son las que mandan, son los que ordenan, son los que tienen todo el poder dentro de una prisión. Eso es lo que pasa en realidad. Sí, primo, y finalmente el hecho de las LACTOC sería bueno que la Embajada de Colombia y la Cruz Roja pidan cuentas acerca, primero, de la existencia de esos aparatos, segundo, el Estado, y que tomen contacto con las reclusas, ¿no? Para saber si en realidad se han estado utilizando para el fin que fueron donadas, para que tengan contacto con sus familiares afuera, sobre todo aquellas reclusas que son de provincia y no cuentan con familiares en la ciudad capital, además de las que son extranjeras y que sabemos pues que no tienen a nadie en el Perú, ¿no? Entonces, porque esta norma de la virtualidad no ha sido derogada, ojo, no ha sido derogada, está vigente. ¿Qué pasó con esas lactos? Finalmente lo del embarazo y lo de la muerte por aneurisma de esta reclusa, que se negaron a evacuarla oportunamente a un penal, habiendo de por medio el ofrecimiento de las señoras de Emaús, las cuales gentilmente se ofrecieron para
para movilizarla. Tenemos un último PDF, primo, breve y rápido ya para irme. Voy a ser muy breve en esta última parte. ¿Correcto? Omar, por favor. Omar, por favor. En medio de todo este drama, primo, el drama que significa perder la libertad, estar recluido y pasar por todas estas situaciones como las que hemos detallado, en medio de ello hay buenas actitudes, hay buenas personas, hay buenas instituciones. Me refiero a la Asociación por los Derechos de los Reclusos, a Poder. Esta institución envió un documento, lo estamos viendo ahí, petición consultiva respecto a la restricción del número de visitantes a los internos, dirigido al señor presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. Permítanme que lo sabe. Jack Miller Pérez Arévalo, abogado de profesión en su condición de presidente de la Asociación por los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y contra la vulneración de los derechos sociales, con sus siglos a Poder, ha enviado este documento en el que pide información y sobre todo alerta al alto mando del INPE acerca de la restricción en el número de visitas a las internas, ¿no? En la segunda hoja de ese documento membretado podemos ver la fecha en la que fue remitido este documento, el 14 de marzo del 2023, está firmado, signado por Jack Miller Pérez Arévalo, presidente de APODER, Asociación por los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad y contra la vulneración de los derechos sociales. Y finalmente, un manuscrito, la última parte de ese PDF, estimado Omar. Este es un documento que han enviado a la señora directora del establecimiento penitenciario Virgen de Fátima con la sumilla registro de visitas de las internas. Las internas abajo firmantes recluidas en el establecimiento penal Virgen de Fátima, nos presentamos ante usted con el debido respeto para plantear lo siguiente. Y hacen la explicación que nosotros dimos a conocer en la primera parte de esta conversación que estamos teniendo aquí en Café con Leche en Radio del Sur. ¿Por qué se les ha suprimido los días miércoles de visitas? ¿Por qué se les ha retirado ese derecho? Si está normado, está legalizado, está contemplado por la ley, está amparado por la ley. ¿Por qué se les ha quitado ese derecho? En la segunda parte vemos, en la segunda hoja más, este documento, este manuscrito, fue firmado el 28 de agosto del 2023. Vemos ahí el sello de admisión por parte del EP Modelo Virgen de Fátima el 31 de agosto del 2023 y a continuación vemos firmas de las internas que suscriben este petitorio hecho a mano. Estimados amigos, nos quedamos cortos en la exhibición de ese documento, pero solamente vamos a exhibir 262 firmas de las reclusas, 262 firmas de estas mujeres privadas de su libertad, que no están pidiendo nada ilegal, que no están pidiendo un tratamiento especial, que no están exigiendo nada fuera del cauce normal, están exigiendo que se respete la ley, que se respete la norma. Insisto, son mujeres privadas de la libertad por temas penales. Otras están en proceso de investigación, están con procesos judiciales abiertos para determinar si son culpables o son inocentes. Hay varias. Perfecto. Pero mientras tanto están exigiendo al Estado peruano, al INPE, o sea, al Estado peruano, que cumpla con las normas emitidas por el Estado peruano. El Estado peruano no puede conculcar, no puede desconocer, no puede saltarse No puede haber discriminación, José. Las propias normas emitidas por él. No puede haber discriminación. A los hombres sí, a las mujeres no. A los hombres sí y a las mujeres no. ¿Qué está sucediendo al interior de este establecimiento penal? Abrimos el 2025, primo, con este trabajo de investigación. Quiero hacer un llamado. Ojo, vamos a estar, alertas, atentos. Si es que se toman represalias. Que no se le vaya a ocurrir a la directora del penal Virgen de Fátima en hacer algo contra las internas, por si acaso. Esto ya es público y ella es la única responsable de esta situación. Así es. Y además está mencionar que los micrófonos y cámaras de Radio del Sur, de Café con Leche, programa, que te agradezco, primo, por cobijar mi forma de hacer periodismo, están abiertos para ver si los representantes del Instituto Nacional Penitenciario tienen a bien ejercer el descargo frente a esta queja, a este drama que están viviendo
las reclusas. Simplemente las normas tienen que cumplirse. Así es. Muy bien. Listo, José. Una denuncia importante, gravísimo, que se sepa todo lo que está pasando en la cárcel, en la prisión Virgen de Fátima de mujeres en Chorrillos. José, muchas gracias por tu trabajo. Gracias a ti, primo. Mi gratitud, un 2025 próspero, lleno tan solo de muy buenas noticias a partir de ahora y durante los días que le quedan a este bisoño 2025. Un gran abrazo a ti, a quienes nos escuchan y a nuestro equipo técnico. Ahí está, para que veas, ¿ah? ¿Está viendo o no? A ver. Para que veas. Sí. ¿Está bien o no? ¿Chévere o no? Sí, sí. Original, sí, primo. Ayer me lo regalaron. Así que nada, un saludo para Jesús, primo, mi sobrino que me ha regalado esta taza. Así que nada, José, muchas gracias por tu apoyo, gracias por tu información. Grave la denuncia de lo que está pasando en la prisión Virgen de Fátima de mujeres en Chorrillos. Gracias, José. José Briceño siempre colaborando.